Y entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Y oía la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio, la cual estaba por encima del arca del testimonio. Entre los dos querubines hablaba con él. El tabernáculo, que era el proyecto de Dios, el cual fue habitación de Dios por 500 años. Tenemos que entender que este lugar no solamente era habitación de Dios o el santuario de Dios. Este era el lugar donde se conoce como la teofanía. Era el lugar donde se manifestaba Dios al pueblo. No solamente se manifestaba al pueblo, sino que vemos que de la misma forma que la nube visitó el monte Sinaí, era el mismo lugar donde el tabernáculo se convirtió en la habitación de Dios y Dios hacía manifestación, presencia delante del pueblo. Cuando vamos a Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11, dice que cuando Moisés se levantaba ahí y iba al tabernáculo de reunión, la columna de nube se paraba en la puerta del tabernáculo, donde allí Dios y Moisés hablaban. Y dice que Josué y Nun se quedaban afuera mientras esperaban que Moisés saliera del tabernáculo de reunión. El tabernáculo no solamente fue habitación de Dios, no solamente fue el lugar donde se llevaban las ofrendas, los sacrificios, sino que era el lugar donde la presencia de Dios visitaba al pueblo. Era el lugar donde la gloria descendía cuando la ofrenda era aceptada. Era el lugar donde vemos que en Números capítulo 7, versículo 89 dice que Dios hablaba con Moisés cuando él entraba en el lugar del tabernáculo de reunión. En este lugar vemos, como lo dice Éxodo 29, versículo 42 al 46, vemos que Dios y Moisés hablaban cara a cara. Habían cuatro palabras que se describían para representación de lo que es la presencia de Dios. La primera es Panaí o Panín, que significa el rostro de Dios. La palabra hebrea que se usa para rostro. Cuando vamos a Isaías capítulo 63, versículo 9, dice claramente y menciona el ángel de su faz, que se conoce como el ángel Panín, o sea, el ángel del rostro de Jehová. Este ángel que se conoce como Malak Yahweh o Malak Elohim, el ángel de Jehová o el ángel de Dios. Este ángel se conoce como una cristofanía, el cual en el ángel de Jehová vemos la preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que este ángel en Miqueas se menciona como el ángel que desde las salidas de la antigüedad salía y venía. Este ángel se manifestaba, por medio de este ángel Dios se manifestaba a los hombres y Dios hablaba con los hombres. Por eso que el tabernáculo de reunión, el tabernáculo no solamente fue el lugar de habitación de Dios, fue el lugar donde Dios visitaba al pueblo y oía al pueblo la voz de Dios cuando hablaba con Moisés. Era el lugar donde cuando Moisés entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio. ¿Por qué se conoce como el arca del testimonio? Porque era el lugar donde las tablas de la ley estaban, y las tablas de la ley eran las tablas del testimonio donde Dios hacía manifestación visible por medio de la columna de nube y la columna de fuego. Allí se manifestaba. En esta manifestación vemos la Trinidad, porque la columna de nube y la columna de fuego y la gloria y la voz de Dios, ahí vemos la manifestación de la Trinidad en el tabernáculo, porque la columna de nube y la columna de fuego es tipología del Espíritu Santo. La gloria es Jesucristo y la voz del Padre. Y aquí vemos la manifestación de la Trinidad en el tabernáculo que se manifestaba al pueblo. Lo interesante es que solamente el sumo sacerdote Moisés era el único que podía disfrutar de la voz de Dios. Porque cuando Moisés entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, no había intermediarios, no había mediación, sino que Moisés y Dios hablaban cara a cara.
que es la palabra que se usa como panim. Dios hablaba cara a cara con Moisés. Para el hebreo era lo que significaba la presencia de Dios, la columna de fuego, la columna de nube, era la presencia de Dios, era el rostro de Dios, era Dios visiblemente manifestándose al pueblo. Este era el lugar donde también se conoce la palabra Kabot, donde la gloria descendía. El mismo Dios le dijo a Moisés: mi gloria va a santificar el santuario. Y sabemos que la gloria de Dios, dice claramente Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Cristo es la sustancia de la gloria de Dios, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Así que vemos que la gloria, que es una cristofanía, es Cristo preencarnado manifestándose en el tabernáculo. También vemos la palabra Shem, que es la palabra nombre. Y el nombre para un hebreo representa la identidad, la conducta y el carácter de una persona. Y vemos que en el tabernáculo se manifestaba el carácter, la persona, la identidad de Dios. Así que no solamente este proyecto de Dios, este tabernáculo sirvió como habitación de Dios, sino que también era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo. La diferencia era que no había acceso directo a esa presencia, no había acceso directo para disfrutar esa visitación, para disfrutar esa presencia. Solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote eran los únicos que disfrutaban cuando el tabernáculo se llenaba de la gloria y de la nube, que era la presencia de Dios manifestándose, porque el tabernáculo era el lugar donde el cielo y la tierra se comunicaban, pero la presencia de Dios se manifestaba. Por eso que gloria a Dios por Jesucristo, porque ahora Cristo es el nuevo templo. Cristo es la casa de la presencia de Dios. Cristo es la casa de la gloria. Él es el nuevo templo donde ahora toda la plenitud de la deidad se encuentra en Cristo Jesús. Cristo ha manifestado al Padre, y no solamente lo ha manifestado y lo ha revelado, sino que ahora por medio de Jesucristo tenemos acceso a la presencia del Padre, a la presencia de Dios, al lugar donde las tribus solamente podían sentarse alrededor del tabernáculo, pero no tenían acceso a lo que estaba sucediendo dentro del tabernáculo. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos acceso, entrada al trono de la gracia. Ahora la presencia de Dios hace residencia en nosotros permanentemente por medio de su Espíritu Santo. Ahora nosotros gozamos, disfrutamos de esa presencia. Ahora la gloria de Dios vive, habita en nosotros. Ya no tenemos límites, sino que los límites fueron quitados y tenemos ahora acceso a esa presencia, porque ahora esa presencia reside en nosotros. Así que el tabernáculo no solamente sirvió como el lugar de habitación, sino que era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo. Pero ahora nosotros, que somos la casa espiritual de Dios, somos el edificio de Dios, esa presencia ahora habita y vive dentro de nosotros. Ya no hay que ir a un lugar en específico, ya no hay que ir a un lugar geográfico, sino que ahora la presencia habita en nosotros. Así que síguenos con esta serie, El Tabernáculo, el modelo que nos apunta a Cristo. Bendiciones a todos.